¿Qué tal, queridos amigos? Estamos iniciando esta entrevista con el profesor Juan Cervantes Gómez. Él es aspirante a la prefectura del Guayas por la lista 2 de Unidad Popular. En primer lugar, profesor Juan Cervantes, bienvenido a YAP TV. ¿Quién es Juan Cervantes? ¿Cuál es su trayectoria? Bienvenido. Muchas gracias y un saludo fraterno, doctor Raúl Aguirre, y también a toda la teleaudiencia de su importante medio de comunicación. Y decirles de que quien habla es el profesor Juan Cervantes, que ha sido postulado por las organizaciones sindicales y populares que han venido luchando en defensa de sus derechos y en defensa de los intereses de la patria. Yo soy un profesor que me crié en el recinto San Ramón del Cantón Balsar, que estudié en una escuela rural, Ramón Aburto Castillo del recinto San Ramón. Estudié luego en el colegio 26 de septiembre de Balsar, el ciclo básico, y luego emigré a Guayaquil a estudiar en el colegio Instituto Pedagógico Leonidas García, donde me gradué de bachiller en Ciencias de la Educación y luego de profesor primario. En 1988, el 4 de julio, ingresé a laborar en una escuela Santo Zambrano del recinto Chicompe de Balsar y luego fui trasladado a la escuela Raquel Naranjo Galán de Petrillo, donde laboré por 28 años hasta que fui ilegalmente destituido, víctima de la persecución política del correísmo que usted conoce, cuando ostentaba el cargo de vicepresidente nacional de la UNE y me había encargado de la presidencia. Había convocado una rueda de prensa con la FESE sobre los problemas que habían en la educación, la desatención por parte del gobierno de Correa, y allí se instauró un sumario por presunto abandono de cargo. Luego no se determinó aquello y finalmente se me destituyó por no haber ido a laborar un domingo 12 de junio del 2016. Fui también rector fundador del Colegio Petrillo, he sido presidente de la UNE de Novol, he sido presidente de la UNE del Guayas y vicepresidente nacional de la UNE, y actualmente soy el presidente del Frente Popular del Guayas, que aglutina organizaciones de maestros, trabajadores campesinos, la juventud y las mujeres, como la Unión Nacional de Educadores, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, la FESE, la PEGUE, la Juventud Revolucionaria del Ecuador, Mujeres por el Cambio, jubilados, servidores públicos, la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas, organizaciones de comerciantes como la UNACOMI, organizaciones barriales como la CUBE y decenas de organizaciones de trabajadores del campo y la ciudad. Ahora, profesor Juan Cervantes, ya entrando en materia, en el tema de la campaña electoral, usted es aspirante a la prefectura. Antes de ir con sus propuestas, se ha presentado una situación inédita en el país, atentados contra candidatos, incluso el asesinato de uno en la provincia de Santa Elena, que coincidentemente tiene que ver con su partido, Unidad Popular, parte de una alianza sí, pero con Unidad Popular. ¿Cuál es su postura con respecto a este tema? Bueno, es claro que el pueblo conoce que hemos estado en el cierre de vías, en las movilizaciones, en el combate a la política antipopular y antinacional impuesta por el Fondo Monetario Internacional del régimen capitalista de Guillermo Lazo, sirviente del imperialismo y la gran burguesía, que ha privilegiado el pago de la deuda externa y ha resuelto castigar con mayor hambre, miseria e inseguridad a los pueblos contra quienes ha desatado el peso de la crisis. Pretende que los pobres, la inmensa mayoría de ecuatorianos, paguemos la crisis de la que se beneficia un grupo minúsculo de oligarcas y que son responsables de la crisis también, a los que representan los banqueros y empresarios corruptos Guillermo Lazo. En esa línea, es evidente que en este periodo de este gobierno ha habido paso libre para el narcotráfico en los puertos. Tanto es así que se instaló un radar en Montecristi y a pocos días fue destruido. Sin embargo, nada ha hecho el gobierno por repararlo o reinstalar uno nuevo.
se ha venido investigando cómo enfrentar el tema del tráfico de droga y se ha señalado que es urgente la instalación de escáneres en los puertos. Y de eso nada hace ni nada dice el gobierno. El gobierno se jacta que ahora se ha capturado más droga que en el pasado. Evidentemente porque ahora hay un paso libre de droga en los puertos por falta de control, como la opinión pública y los periodistas de investigación lo han hecho público. En esa línea, entonces, frente a un gobierno incapaz que siquiera ha sido capaz de controlar del descuartizamiento de los privados de libertad en las cárceles, que no hay seguridad porque se ha despedido cientos de miles de trabajadores. Sin embargo, el gobierno dice que ha aumentado el empleo, lo cual es una farsa. Hay mayor hambre. En esas condiciones, entonces, a quienes nos hemos opuesto a la política de este gobierno y quienes llamamos a derrotar al gobierno y su consulta tramposa votando no, hoy somos objeto de la brutal arremetida criminal de gente vinculado al gobierno. Y en esa línea, entonces, han sido víctimas nuestros compañeros candidatos, como el compañero Firmat en el caso de Simón Bolívar, como la compañera candidata a junta parroquial en la provincia de Azuay, o el candidato alcalde en Salinas. Eso evidencia que el gobierno no tiene ningún límite para arremeter, para atentar contra la vida de quienes hemos venido luchando. Usted conoce cómo de manera permanente hemos estado en la pelea, enfrentando esta política de hambre y demandando medidas sin afectar el bolsillo popular, que sí son posibles, como cobrar a los grandes evasores que se llevan más de 7.000 millones de dólares anuales con la evasión al no pagar el impuesto a la renta. Estamos frente a un gobierno que no paga más de 24.000 millones de dólares al IE y ya le puso las garras al IE y para eso usurpó la representación de los afiliados, colocando en la representación en el consejo directivo de los afiliados a un corrupto contumaz, a un asaltante como es Richard Gómez, que fue a esbirro de Rafael Correa, con quien Correa creó la CUT, que luego hizo el mismo papel con Moreno y ahora está al servicio de Lazo. Y por eso es que en el 2025 llamamos al pueblo a votar también por la lista 2, porque vamos a hacer gobierno en el 2025 y pondremos fin, si es que en estos días no desalojamos a patada a este corrupto de Richard Gómez, que ha usurpado la representación del Consejo Directivo de los afiliados. En esa línea, entonces, hoy llamamos a la militancia, llamamos al pueblo a la unidad para enfrentar esta brutal represión en contra de los dirigentes populares. Eso no nos amilana, eso más bien nos reafirma que estamos en el camino correcto, que es urgente la unidad, así como derrotamos el decreto 883 de Moreno en el octubre del 2019, así como derrotamos la política fondo monetarista en junio del año pasado, impuesta por Correa y el Fondo Monetario Internacional, y que logramos reducir el precio de los combustibles, de la gasolina y el diésel, el incremento del bono de desarrollo humano en $5, la condonación hasta $3,000, pero que la lucha continúa porque se condone hasta 10,000 a quienes están quebrados, los pequeños y medianos productores, pero también para que se reabra la UNA y se garantice la política de precios justos en la comercialización de los productos de los medianos y pequeños productores. En definitiva, porque se atienda la demanda de los estudiantes al libre acceso a la universidad, se pague la compensación jubilar a los jubilados, se incremente los sueldos a los servidores públicos y que se respeten los derechos sindicales en contra de la privatización del IE. Eso nos lleva entonces a que ir juntos a captar los gobiernos locales. Por eso Juan Cervantes, por primera vez un profesor primario, va a la prefectura del Guayas para poner fin al pasado de abandono y de corrupción y desgobierno que ha sido la prefectura del Guayas. Es evidente que la población no encuentra que la prefectura del Guayas haga las obras que le corresponden. La única obra de la prefectura del Guayas ha sido
privatizar las carreteras, concesionar las vías, entregar el jugoso negocio a la empresa privada y esas carreteras se mantienen en buen estado porque el pueblo paga para ello. Y aparte de eso, la prefectura premia a la empresa privada con un subsidio, es decir, además del jugoso negocio, le entrega los recursos a la prefectura que deben servir para reconstruir toda la red vial, le entrega a los mismos empresarios con un mal llamado subsidio, entre comillas, que es una gran bicoca de la empresa privada. Hoy se demuestra la corrupción, el caso de Luque, como el ex vicepresidente del Banco de Lazo ha estado en los negocios, ha sido tan eficiente en la empresa privada y va a la empresa estatal al festín, al atraco para quebrarlas y luego decir que son ineficientes y hay que privatizarlas. Ese es el carácter de la empresa privada, el atraco, la apropiación ilícita de las empresas de todos los ecuatorianos. Ahora, ¿con qué propuesta llega el profesor Juan Cervantes Gómez para la prefectura? ¿Qué propuesta presenta a la ciudadanía para que sufraguen por él este 5 de febrero? En el gobierno provincial dirigido por el pueblo con el profesor Juan Cervantes en la prefectura, habrá la participación protagónica del pueblo en la toma de decisiones del gobierno provincial, en la aprobación del presupuesto participativo y también en la auditoría y fiscalización, en la Contraloría Social, en el proceso de rendición de cuentas, también en la definición de las obras. Será el pueblo en asambleas parroquiales, cantonales y provinciales el que determine cuáles son las obras prioritarias que debe impulsar este gobierno provincial dirigido por primera vez por el pueblo a través del profesor Juan Cervantes, y vamos a ir a la reconstrucción inmediata de la red vial. Ahora sí, a reparar las carreteras y construir carreteras, caminos vecinales y puentes, y también a reducir el precio del peaje en un 50% y en un proceso recuperar las carreteras y poner en marcha el equipo caminero de la prefectura, que al parecer está guardado porque se protegen los intereses de la empresa privada. Entre que el equipo caminero construya la obra, es mejor que los prefectos del Guaya, los social cristianos, Jairala y el correísmo con Mónica Becerra, y también con Morales y Susana González. El gran negocio ha sido guardar el equipo caminero para que el equipo caminero de las empresas Hidalgo, Colisa y otras sean las que se beneficien de la reconstrucción de las vías principales, no así de las vías secundarias y de los caminos vecinales que reclama con urgencia la zona rural de la provincia. Pero también vamos a construir sistemas de riego, vamos a reconstruir el sistema de riego de Juján, Chilintombo, y también a recuperar esa cascada que generaba, era un centro turístico y que con la construcción de un muro se destruyó en el caso de Jairala, y que de 3.000 hectáreas que se regaban, ahora apenas se riegan 300 hectáreas con bomba. Vamos a construir albarradas y perforar pozos para tener agua para el riego en la zona veranera, para desarrollar la producción y el agro, así como también vamos a descontaminar las aguas de los ríos para que la población guayacense goce de agua de buena calidad y no un agua contaminada con desechos químicos de las fábricas o de los insumos agrícolas, así como también de los desechos sólidos y las aguas servidas que van a los ríos y que contaminan y amenazan a la población y que es víctima de enfermedades cancerígenas y también de parasitosis como consecuencia de esta agua contaminada que está consumiendo la población guayacense, y a dotar de agua a cantones como Santa Lucía, Palestina, Balsar, Lomas, Isidro Ayora, Pedro Carbo, y algunas parroquias como Los Tintos, que estando a la orilla del río no tienen agua potable de calidad. Se trata de que los servicios básicos van a ser fundamentales, pero también vamos a dotar de internet gratuito a todos los locales escolares. Vamos a construir canchas deportivas, áreas de recreación, y también vamos a atender la salud. Habrán
las clínicas móviles de la prefectura para la prevención, la desparasitación de la población, y también vamos a poner puestos de emergencia cada 30 kilómetros con la iluminación de las carreteras, con policías, ambulancias y médicos para atender las emergencias que se producen por los accidentes en unos casos y por la delincuencia en otros casos. No hay auxilio para los heridos, para las víctimas, tanto de accidentes como también de la delincuencia. Eso se hará posible en la administración del profesor Juan Cervantes. Muchas gracias, profesor Juan Cervantes, por esta comparecencia. Usted es aspirante a la prefectura del Guayas por la lista 2 de Unidad Popular. Un gusto, maestro. Muchas gracias, y llamar a votar también todo 2 y también todo no en la consulta tramposa de Lazo. Aspi Band, la única banda musical con chicos Asperger de Ecuador. Gracias por darle me gusta a este video.